de la República de Colombia. Me presento, mi nombre es Diego Fernando Melo y por parte de la Asociación Sinófila Unida de Colombia queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes por haber tomado este tiempo de asistir, de compartir esta tarde con nosotros. La Asociación Sinófila Unida, una entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida y con los respectivos beneficios otorgados por las respectivas autoridades competentes, tiene la autorización de realizar actividades caninas, llevar registros genealógicos y generar actividades en mejora de las razas caninas. Eh, Quiero en esta oportunidad tan importante nos acompaña nuestro presidente de la Asociación Sinófila Unida de Colombia, nuestro queridísimo presidente Juan Carlos Bernal. Juan Carlos, presidente Albrit y fundador de la CUT, quiere tratar un tema que más adelante ya se los va a expresar, el tema de de las federaciones, y es un motivo de alegría para todos nosotros en la asociación tener un presidente con tanta conocimiento y con tanta trayectoria. Em, Yo tenía un escrito por acá, pero no lo he encontrado. Ya, ya arranco cosas que pasan con, con estas situaciones. De nacionalidad colombo-española, Juan Carlos nació en el 65, posee trayectorias más extensas y prestigiosas dentro de la sinofilia latinoamericana. Administrador informático de profesión con especialización en gestión y telecomunicaciones, se inició en la sinofilia a los 14 años con un ejemplar de raza Doberman. Posteriormente se incorporó con caniche en miniatura y boxer, incursionando en las prácticas de obediencia y trabajo deportivo. A finales de los 80 integró la Asociación Colombiana de Creadores de Rottweiler, ejerciendo como tesorero y desarrollando múltiples actividades, destacándose de su labor con Richard Flor, campeón mundial de adiestramiento en el 77. Tengo la acá. Juan Carlos, bienvenido a la asociación. Sí, El público es tuyo. Gracias por colaborarnos, gracias por estar con nosotros y estamos transmitiendo en vivo para Facebook con algunas dificultades técnicas, pero propias de la primera vez, pero de todas maneras bienvenido. Es tu asociación, tú eres a quien seguimos, a quien queremos y tu visión es nuestra visión. Bienvenido. bueno, primero que todo, pues buenas noches para todo el equipo de la ACUT, de la Asociación Sin Unidad de Colombia, por el trabajo que estáis desarrollando desde Bogotá en este momento. También para mi asistente técnica, Juana Gabriela, que es nuestro enlace aquí en Europa. Y bueno, para vosotros que es la tarde en Colombia, la tarde en Argentina y bueno, y la noche para nosotros aquí. El gusto y el placer es totalmente mío. Quería también dedicar unas palabras, un saludo muy especial para la doctora Irene Nieto Escribano, que es la directora del programa de medicina veterinaria de la Universidad Agraria de Colombia, quien escuchó todo nuestro planteamiento y apoyó la iniciativa que nosotros le presentamos para desarrollar esta sinofilia libre. Igualmente a Camilo Cuiva, que es el presidente del Club Canino de Unidad Agraria, a la señora Carla Toledo, presidente de la Asociación Canina Argentina, también miembro de la Federación y fundadora de la Federación Canina del Mercosur, eh, quienes son pues nuestros dirigentes a nivel latinoamericano y también afiliados al UCAU. Es para nosotros un enorme placer contar con ellos como padrinos, como guías en este proceso, eh, en una sinofilia diferente, en un campo totalmente abierto.
Quería comenzar saludándolos y recordando una frase muy célebre, ¿no? Que era de Sócrates, en la cual decía que el conocimiento os hará libres. Y realmente esto es muy cierto porque se nota que a través de la evolución vamos conociendo cosas, vamos perdiendo todo aquello que ignoramos y que nos puede hacer crecer y nos puede hacer pensar de manera diferente. Tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos hoy día. Los años han cambiado. Eh, Esto de pensar diferente, el hecho de tener criterio propio, nos da un paso muy grande hacia la libertad individual y al mismo tiempo colectiva, porque para eso existimos como asociaciones. Esta es una charla que la hemos proyectado, o especialmente lo he pensado yo, que la hubiera querido tener en mis comienzos en la sinofilia. Resulta que cuando nos remontamos años atrás, en mis recuerdos, simplemente veíamos un grupo de personas, asistíamos a una exposición, no sabíamos qué estaba sucediendo allí, que era un club canino, que era una entidad de X. La verdad es que todo esto lo ignorábamos y a través de muchos tropiezos, de muchos sinsabores y de muchos prueba y error, pues aprendíamos como diría alguien, ¿no? A los golpes y dándonos el golpe contra la pared. Y yo pensaría que las cosas deberían ser diferentes. Por eso en esta nueva era que hemos empezado a desarrollar con una sinofilia abierta, con una sinofilia que sea asequible a todas las personas y empecemos por la base. La base, ¿cuál es? Saber dónde estamos, qué queremos, quiénes somos, por qué y qué camino es el que debemos recorrer. Por lo tanto, esta charla es, digamos, lo que llamaríamos los primeros pasos de un cursillo de sinofilia. Entonces, es describir un poco qué es nuestra organización, quiénes somos nosotros y, en general, qué deberían hacer las asociaciones que trabajan en pro de la sinofilia, desde el punto de vista de la organización o la federación a la cual pertenezcan indiferentemente. La sinofilia no es propiedad de nadie, ni es un monopolio. La sinofilia es para todo el mundo, la sinofilia es abierta y todo el que sea acerque a nosotros, todo el que quiera acercarse, que sea bienvenido. Entonces, es romper un poco los esquemas, romper un poco esos paradigmas y a qué trecho, qué queremos y hacernos las preguntas, dónde queremos. Así que primero escribimos lo que nosotros. Nosotros somos la Asociación Sinófila Unidad de Colombia. Somos una entidad sin ánimo de lucro, debidamente constituida bajo las leyes colombianas, con todos los márgenes que nos han solicitado para ello, y con la potestad de llevar el libro de registro de orígenes colombianos. Hay más asociaciones, no solo existimos nosotros, no solo existen, no, existen muchas asociaciones. En Colombia existen en este momento 3 que son legalmente constituidas y otra tiene una connotación muy diferente. No se trata de hablar de una o de la otra, ni bien ni mal, simplemente conocer los fundamentos de lo que es la sinofilia, conocer lo que es cada organización como tal. Entonces, repito, nosotros somos un grupo de sinófilos que decidimos hacer algo diferente, crear un campo al cual puedan acceder personas que quieran libre y voluntad, sin ningún tipo de presión, camisas de fuerza ni nada de esto. Dicho esto, paso a describir un poco, ¿no? Lo que es una asociación.
lo que el club, lo que deberíamos decir que los o las asociaciones, en este caso nosotros que somos una asociación sin ánimo de lucro, eh, trabajamos por el fortalecimiento y la preservación de las razas puras. Para esto tenemos que cumplir con una serie de requisitos. Si definimos un Kennel Club, básicamente todo lo que enmarca la crianza de los perros de raza. Los clubes son de naturaleza profesional, deportiva y recreativa. ¿Sí? Podemos crear clubes adicionales de especialistas en diferentes razas, ¿no? Para el fortalecimiento y apoyo a los criadores. Todos bajo un reglamento de crianza, el cual da los parámetros básicos para desarrollar una actividad concreta y cumpliendo con los estándares que nos exige el World Kennel Union, quien es nuestra máxima directora. Por otra parte, podemos decir que los fines y los objetivos de las asociaciones, de los clubes, llamémoslo como queramos, porque estas palabras y estas denominaciones las encontraremos en diferentes países. Las federaciones, los clubes, las asociaciones, y tenemos que entender de qué se trata. Realmente la federación es la que agrupa, es la parte mayoritaria y que agrupa a una cantidad de clubes minoritarios para formar un todo. Entonces, desde este punto de vista, todos y cada una de ellas tiene unos objetivos, unos fines que son muy claros. Para nosotros, lo primero y lo más importante es ser una entidad sin ánimo de lucro. Es proteger y estimular el desarrollo de las razas puras y algo muy importante, tratar de que se cumpla con su función zootécnica. Hablábamos en una conversación hace poco que estas funciones zootécnicas se han ido perdiendo por diferentes motivos que no entramos ahorita a dirimir, pero que no deberían de olvidarse, porque son el fruto y son la razón de ser de cada una de las razas. Otra de las funciones es adoptar los estándares de cada raza de acuerdo al país de origen. Aquí no vamos a inventar la rueda porque la rueda está inventada hace muchos años. Los países que ya existen con sus desarrollos y sus razas, ya hay unos estipulados, unos estándares que cada asociación los clasifica de una o de otra manera, pero son los mismos porque estamos respetando el país de origen. Por otra parte, nosotros adoptamos la clasificación oficial de las razas que ha aprobado el WKU, que son la división para nosotros, a diferencia de otras que son 10 grupos, otros son 7, para nosotros son 5 grupos. Y cada uno tiene su razón de ser y volvemos al punto de la función zootécnica. Otra de las partes importantísimas de las asociaciones en este caso es la de ser los notarios de las razas puras. ¿Qué significa esto? Que al llevar los libros de los registros de origen colombiano es importante porque es el historial de la población canina que tenemos. Es saber realmente qué tipo de ejemplares tenemos, de dónde proceden y esto nos ayuda para que la crianza se desarrolle de una mejor manera, de la manera más técnica posible. De otra parte, también registramos los afijos de los criadores. Algunas personas han escuchado X o Y forma, pero no saben qué es un afijo, qué es un sufijo o un prefijo. Realmente el afijo es aquel nombre que define al criador. Vamos a dar un ejemplo de la Casa Torres. Es el afijo de ese criador. Lo llamamos prefijo si lo anteponemos al nombre o lo llamamos sufijo si lo colocamos después del nombre. Entonces es importante tener un poco en cuenta este tipo de denominaciones. Por otra parte,
y la que es más conocida por todos es el realizar las exposiciones caninas. Esto es lo que normalmente vemos como aficionados cuando llegamos por primera vez al mundo canino. Existen unas exposiciones, que hay un grupo de gente, hay una persona que oficia de juez y gente presentando perros, pero no sabemos qué sucede al interior. Hoy quiero explicar exactamente esto. ¿Qué es lo que pasa en este mundo que desconocemos y que solamente vemos la parte pequeña? Otra cosa y otro punto importante de las asociaciones y los clubes que rigen este tipo de que oficiamos como entes y rectores caninos es realizar los reglamentos de crianza, reglamentos de exposiciones, todo tipo de reglamentos que nos lleven al mejor desarrollo de la actividad, hacer la vigilancia y el control y asimismo unificar todas las actividades a nivel nacional como a nivel internacional. En este caso nosotros en coordinación a nivel América Latina con el FEDCAN y a nivel mundial con el World Kennel Union. Esto es un punto muy importante. Otra de las más importantes actividades y que son las que menos se conocen es la formación sinológica. Es crear los cursos necesarios para que las personas que entran a este mundo aprendan a dirimir lo que es la sinofilia. Crear cursos de formación para jueces en las diferentes disciplinas, no solamente las de belleza, en trabajo, agility, etcétera. También es fomentar la asociación, los clubes de raza, que son los que van a ir dándonos las especializaciones de cada una de las actividades de esta raza. La más conocida que tenemos, obviamente, son los perros de trabajo, pero son actividades que poco se ejercen. Somos en América Latina pocos los países que realmente están haciendo trabajos en este tema. La mayoría es en el IPG, antiguo IPO o Chutzum para algunos que será más conocido el término. De otra parte, es fomentar todo tipo de eventos, ya sean actividades de ayuda social, esto también es parte de los clubes y parte de las entidades sin ánimo de lucro. También colaborar con las entidades nacionales, policía, defensa civil, protección civil, y estar muy pendientes de las normativas, del desarrollo de las leyes, es decir, de estar al contacto de todo lo que atañe a la actividad canina. Y son espacios que se han perdido en la mayoría de países porque no se ha hecho la presencia necesaria y, por ejemplo, en la parte de los perros potencialmente peligrosos se han cometido muchísimas atrocidades. Hablemoslo de esta manera. Y pues es muy triste que se hayan discriminado tanto algunas razas, se hayan satanizado por la falta de presión y por la falta de presencia de los clubes. Entonces, es un campo que tenemos que atacar, que tenemos que apoyar y que tenemos que estar presentes. Y sobre todo, para nosotros es crear estos vínculos con las entidades internacionales, respetar y cumplir las normas, en este caso para nosotros del FEDCAN y del World Kennel Union, que es el WKU. Esto es lo más importante en cuanto a lo que nos compete como asociaciones, como entes que dirigimos la actividad canina en cada país. Es velar por el cumplimiento de estos puntos y que la gente pueda entendernos en un lenguaje muy normal. No con palabras rimbombantes, no llegando a ser una élite, que podemos ser una élite, pero desde la manera más racional posible. Para hablar de federaciones y cuáles existen y clasificaciones hay muchas.
hay muchas conocidas por cada uno de ustedes. Eh, quien no conoce el American Kennel Club, es el más antiguo que existe. Está bueno, la FCI, está el WKU, está el IQ, está el Alliance World Wide. En fin, hay muchas entidades con las cuales se pueden hacer sinofilia realmente. El problema es dónde quiero estar yo y quiénes me aportan más. Entonces, volvemos a Sócrates, eh, entendemos qué es la verdad, aprendemos el conocimiento y tendremos la libertad de escoger. Entonces, no voy a hablar de ninguna entidad en especial, ya he nombrado algunas como una referencia, pero básicamente quiero decir que todas estas entidades, independientemente, tienen sus filiales en diferentes países del mundo, en los 5 continentes. Algunas de ellas no tienen nexos en absoluto, otras sí, para la convalidación de sus registros caninos, para homologar pedigrees, jueces, títulos, etc. Pero, pues, digamos que lo que nos atañe a nosotros, que en América Latina es donde más se desconoce este tipo de cosas. Tenemos una o dos instituciones que por muchos años han prevalecido y siempre la información nos llega muy tarde, con años de retraso. Y eso evita que conozcamos las diferentes alternativas que se nos pueden presentar. Entonces, algunos de ellos, por tanto tiempo, se han eternizado y han hecho, digamos que una discriminación a las entidades nuevas. Pero, repito, no es el caso de ponernos a hablar de quiénes o quiénes no son. ¿Qué es lo importante en este momento? Que tenemos nuevos sitios, que tenemos nuevos espacios y que podemos desarrollar nuestras actividades y podemos ir tranquilamente por todo el territorio nacional, americano y mundial, llevando a cabo lo que más nos gusta, la actividad canina. Voy a tocar otro tema y es qué significa un estándar. Esto lo vemos en muchas conversaciones en Facebook, donde se vive criticando que el estándar, todo el mundo habla del estándar, y el estándar se lo aprenden de memoria, lo recitan al derecho y al revés, pero no está el contexto de lo que es un estándar. Realmente el estándar es el que emite cada país de donde es originaria la raza. Hay un club, una entidad responsable que es la que genera estos estándares y son de obligatorio cumplimiento para los demás países que estén utilizando esta raza. La única excepción, y aquí sí lo voy a mencionar muy claramente, es el American Kennel Club. Ellos tienen sus propios estándares y los interpretan a su manera. Ellos no se rigen por ningún otro tipo de, digamos, normativa. Entonces son los más, digamos, upside de este tema canino. Sin embargo, se han hecho algunos convenios con entidades y se reconocen los pedigrees, se homologan y bueno, esto ya es otra historia. Entonces, básicamente, ¿qué es el estándar? El estándar es el ideal de lo que es el perro, de lo que es el perro perfecto. Perros perfectos no existen, y es todos. Pero es lo que más se le aproxime a esa foto del perro ideal, con unas proporciones, con unas medidas, y es lo que en el momento del juzgamiento estamos buscando. Como jueces tenemos esa difícil responsabilidad de determinar qué es un estándar, de determinar qué perros es dentro del estándar, qué perros cumplen su función como tal, quiénes a futuro serán mejores o peores reproductores. Esto es un poco más complicado porque a nivel de nuestros países de América Latina y en general hablamos de los pedigrees y que la genética de los perros y que las líneas de sangre, pero realmente desconocemos porque nuestros pedigrees en toda América y en muchas otras partes
no traen las famosas súmulas. La súmula es la descripción de cada perro, de sus antepasados. Entonces, es la mejor manera de poder ver realmente qué han producido estos perros y a dónde queremos llegar. Entonces, eso es uno de los principios que queremos adoptar nosotros y es empezar a crear estos pedigrees con súmulas, con pruebas de ADN y con sus placas, que son las mínimas condiciones para criar, digamos que de una manera responsable. Dicho esto, entro a otra fase que es una exposición canina. La exposición canina, la primera se desarrolló en 1878 en París. Esta fue una iniciativa de Charles Krug. Muchos han podido escuchar, hoy en día es tan grande como Westminster y se lleva a cabo en la Gran Bretaña o en Inglaterra, para ser más exactos. Entonces, vemos que son antiguas y cada una ha tenido un proceso de acuerdo al país, de acuerdo a su situación geográfica y de acuerdo a su desarrollo social, económico y de aprendizaje en estos temas. Tenemos dentro de las exposiciones de varios tipos. Básicamente tendríamos las de morfología y belleza y las de trabajo. Este es un campo que también está un poco viciado porque los perros perdieron su función zootécnica. Hoy en día solamente escuchamos que los perros de belleza, pero no son sometidos a una prueba de trabajo. Su función zootécnica se ha perdido, lamentablemente, en la gran mayoría de los casos. Se convirtieron en ejemplares de sofá, en el sillón, en la casa, pero si vamos al campo, no han desarrollado ese instinto natural. Y nosotros, a través de la CUT, queremos dar nuevamente auge a estos aspectos. Entonces, por eso es importante desarrollar una prueba de temperamento o un test básico de temperamento y unas pruebas de actitud natural, que son las más básicas que todo ejemplar debe cumplir de acuerdo a su función zootécnica. Dicho esto, existen las exposiciones nacionales, que son únicamente, otorgan los respectivos certificados o puntajes necesarios para ser campeón del país, o sea, a nivel local. Están los títulos internacionales, en el caso nuestro está el campeonato internacional, está el vencedor del FEDCAN y está los títulos internacionales y los títulos mundiales otorgados por el World Kennel Union. Entonces, es importante que sepamos que existe todo este tipo de cosas y no solamente las exposiciones han de ser de belleza. Esto es importante, esto es, digamos que el punto neurálgico. Que cuando lleguemos a esto podamos desarrollar estas pruebas básicas, ver los perros de madriguera trabajar, ver los perros de cobro trabajar y así sucesivamente. Dentro de las exposiciones caninas, estas se desarrollan en algunas clases. Obviamente cada país adopta más o menos clases. Para nosotros, siguiendo los lineamientos de nuestra organización madre, tenemos la categoría cachorros, perdón, está la categoría junior, los jóvenes, los adultos, la categoría de trabajo y los perros campeones. Y se van juzgando por clases, por categorías y por sexo, machos y hembras. Y al final se selecciona el mejor de la raza, el mejor joven, el mejor cachorro, el mejor junior, y luego se filtra para escoger el mejor de la raza que va a representar en el grupo a esta raza. Entonces, es una manera muy, digamos que muy normal y que todos hemos visto en las exposiciones.
Las calificaciones que se otorgan normalmente en una exposición, de acuerdo al criterio que se ha tomado y que se interpreta por el juez, y volvemos al estándar, es muy importante y es muy delicada. Esta es la función primordial porque cuando juzgamos un ejemplar tenemos que tener presente en qué clase lo estamos juzgando y qué es lo que estamos juzgando. ¿Por qué? Esta es la salvedad que quiero hacer. Porque normalmente cuando se juzgan los cachorros y las personas tienen las perspectivas de que han adquirido un ejemplar y tienen un perro cachorro, un perro joven, con 8 meses, 9 meses quieren verlo con la contextura de un perro adulto. Y esto es el mayor de los errores que se pueden cometer. Es como si vamos a buscar un pequeño de 8 años y lo vamos a comparar con un joven de 18. No podemos pretender que tenga la estatura, el peso de este otro. Entonces hay que tener un criterio muy claro y estar enfocados en lo que estamos juzgando dentro de esas clases que estamos juzgando. Si son cachorros, pues obviamente tenemos que juzgarlos como su edad cronológica. Si son junior adultos, igualmente. Lo mismo no podemos pretender calificar a un veterano como un perro campeón o como un perro adulto, porque ya han pasado muchos años. Estamos hablando de categorías de perros de más de 7 años, que ya muchos han perdido piezas dentales, ya están en un declive de su vida, no tienen la misma agilidad. Entonces es bueno recordar y hacer énfasis en estos criterios y llevarlos a la práctica de acuerdo al estándar. Explicaré el sistema de juzgamiento más adelante y voy a centrarme en este momento en lo que son las calificaciones. La primera calificación y la que a todos aspiramos siempre y la que todos queremos otorgar normalmente es la categoría de excelente. Esta es la que se le concede a aquel ejemplar que se aproxime más al estándar. Hemos dicho que un perro perfecto es casi que imposible encontrar, con algunas excepciones. Entonces, el que se encuentre en perfectas condiciones de salud, en condiciones físicas, higiénicamente presentado, un perro en conjunto armónico, equilibrado, con un porte, con todas las características propias de su sexo, porque no podemos juzgar una hembra con una tipicidad de macho, ni un macho con una tipicidad de hembra, porque no es lo adecuado. Esto es por esta parte y por estas clases o cualidades superiores en su raza, entonces damos estas calificaciones de excelente. Se permiten algunas mínimas imperfecciones que realmente no inciden en su fase reproductiva ni en su armonía. Luego tenemos la calificación de muy bueno, que esta también se atribuye a un perro muy típico dentro de la raza. Son perros equilibrados, en buenas condiciones. Eh, Aquí pues a estos se les toleran algunos defectos menores. En algunas razas la falta de alguna pieza dental X y que realmente son, no son morfológicos y que corresponden a un perro de calidad, pero que no llega todavía a este excelente. Luego tenemos el perro bueno, que es un perro característico de la raza, pero que ya acusa defectos mayores. Sin embargo, no es un perro que digamos es descalificable, pero simplemente es un perro que ya por estas características tenemos que llevarlo con lupa y prácticamente mmm, es poco probable que recomendemos que se hagan cruces con este tipo de ejemplares. Tenemos los perros insuficientes, que es otra calificación, y esta, por ejemplo, ya son aquellos que no reúnen las características típicas de la raza, no están en una condición aceptable, adecuada, y que ya presentan mayores defectos. Tenemos una calificación especial que lo llamamos el dispensado. Esto es a criterio del juez y es porque el ejemplar no se
deje examinar adecuadamente, o porque la persona que lo presenta, su manejador o de inglés, no lo puede presentar debidamente y el juez no lo puede revisar en condiciones. Entonces damos la opción de que sea dispensado y que esto no vaya a manchar su hoja de vida. Simplemente será un perro que lo pueden retirar de la pista, no será juzgado, pero tampoco será penalizado. Luego tenemos el descalificado y este pues ya lo su nombre es más que evidente, presenta cualquier cantidad de efectos, no se permite que el juez lo examine o ha agredido al juez al momento de su revisión. Por lo tanto, será retirado y será pues marcado en su hoja de vida. Dentro de las causales de descalificación hay varias tener en cuenta y que son fuera de todo lo que esté enmarcado en su estándar. Por ejemplo, los perros sordos con algún tipo de ceguera, los perros que han sufrido castraciones o todas aquellas que influyan en su aspecto reproductivo y que sean conocidas. Cuando se hacen cambios de su apariencia de manera artificial, es decir, se retoca el color con algún producto químico, las marcas no son naturales, no está en la condición natural. Se entiende que hay maquillaje, el cual es extremadamente exagerado, son perros que realmente no deberían ser juzgados. Las cojeras temporales o permanentes, pues, hombre, no deberían competir porque un perro que esté cojo no se podrá juzgar de la mejor manera, no se puede juzgar de una manera adecuada. Entonces, este será retirado por orden del juez sin necesidad de consultar con un médico veterinario. Normalmente se solicita al médico veterinario una revisión por seguridad del ejemplar, por estar pendientes de su salud y de su condición física, pero no es que requiera ser consultado. El juez puede dispensarlo en este caso y decir que está fuera o descalificarlo directamente. Hay un tema que es muy álgido y es el doble manejo. Se ha acostumbrado a que las personas lo llamen desde fuera del ring, de la pista o como circuito, como lo queramos llamar, y hay otra persona dentro que lo está presentando. Normalmente estos son descalificaciones y llamados de atención para los handlers y deben ser retirados de la pista. Porque esto interfiere con el trabajo de los demás. Y, a ver, cualquier cosa que esté fuera del giro normal, del desarrollo normal del evento, pues debe ser sancionado. Los excesos de agresividad o los excesos de nerviosismo, de timidez, que impliquen un impedimento para el juzgamiento, también deben ser retirados. Cuando se hace el cambio o se falsean datos en los procesos de inscripción. Esto también se ha visto en muchas exposiciones, estos fraudes presentan un ejemplar que no coincide con el ejemplar inscrito. Entonces, estos son penas ya un poco mayores porque todo este tipo de infracciones con intención de fraude se castigan con la descalificación, con la anulación de los premios que se hayan otorgado en el día o las calificaciones, y esto puede ser llevado a la junta directiva y tener algunas consecuencias frente a las asociaciones respectivas. Bueno, dentro de las exposiciones pues tenemos los títulos de belleza. Para nosotros otorgamos como el joven o campeón joven de Colombia, campeón de Colombia o gran campeón de Colombia. Son los títulos, los vencedores de Mercosur cuando es una exposición en la cual se nos ha permitido poner en juego los títulos que otorga la Federación Canina del Mercosur. Ahora vamos a la otra parte de la exposición que también es muy neurálgica y es el juzgamiento. ¿Quién desarrolla el juzgamiento? El juez es la máxima autoridad
en la pista, en el ring. Las decisiones son inapelables. Es una persona que está debidamente homologada por una entidad tanto nacional y avalada a la vez por las respectivas federaciones, tanto en el caso nuestro latinoamericanas como mundial. Es una persona que se ha preparado debidamente con cursos de sinofilia, con récord histórico dentro de toda su vida en la actividad, bien sea como handler, criador, etcétera. Hay muchas maneras de obtener experiencia y los cursos que se acceden para poder tener la capacidad de juzgar, ¿no? Normalmente hay que estudiar bastante y tener un conocimiento y sobre todo las materias esenciales sobre cada una de las razas. También vemos una persona que es el asistente del juez o el comisario. Tenemos esa persona que está junto al juez, es el que le está colaborando y el que está haciendo todas las anotaciones y observaciones que el juez está llevando a cabo para que sean consignadas en una planilla. Asimismo, hay un asistente de mesa o comisario de mesa, que es el que controla que lo que se está anotando en las planillas sea lo que respectivamente es y no se puedan modificar ninguna información. Aparte de eso, es el que organiza y determina los premios que se van a ir otorgando. Hay uno que está en la prepista o en la entrada de ring, que llamamos, que es el que va con un listado, va haciendo y va autorizando que cada ejemplar vaya entrando en un orden lógico. Estos son las principales, digamos, asistentes en una pista. Y obviamente tenemos al expositor y al ejemplar que va a ser revisado. Pasamos al punto del juzgamiento. ¿Qué es el juzgamiento? Es el examen que se le realiza a cada ejemplar. Obviamente hay que tener la habilidad y muchos años viendo perros, porque este es un punto muy álgido, porque el tiempo para verlos de acuerdo a la cantidad es bastante corto y hay que tener esa capacidad de discernir todo lo que conlleva el contexto. ¿Cómo se lleva a cabo un juzgamiento? Un juzgamiento empieza por, bueno, son 15 pasos esenciales, ¿no?, que se deben llevar a cabo, o por lo menos es lo que en mi etapa de aprendizaje he podido pues desarrollar, que son 15 pasos. El primero es de tipicidad. Es donde hacemos una valoración sintetizada del conjunto fenotípico y específico para cada raza. Es ver el ejemplar que pertenece efectivamente a la raza que nos están presentando. Que tenemos un Rottweiler, no lo vamos a confundir con un Bernés de montaña. Esto sería imperdonable. Pero es para un mal ejemplo para ver de qué se trata este aspecto. Luego pasamos a la primera fase, que es observar la cabeza. Aquí podemos determinar, o sea, es como si fuera el imprinting, es el apellido de la raza, ¿no? Ya que en ella encontramos la mayoría de particulares de tipo de raza. ¿Sí? Aquí tenemos que ver una cantidad de elementos que se requieren para valorarla en general. Por eso debe uno poseer un conocimiento bastante a fondo de la raza para poder interpretar estas características, tanto positivas como negativas. Aquí obviamente vemos lo que es las orejas, los ojos, la cantidad de piezas dentales, la forma de la cabeza, la forma del stop, las proporciones, las inserciones de las orejas, el tipo de oreja, la calidad. Todo esto tenemos que verlo y es un examen, repito, que se hace en tiempos bastante cortos. Luego pasamos al cuello, que su conformación y su estructuración, su inserción, la longitud, el perímetro, que estén debidamente adheridos,
si son flácidos o por el contrario tienen exceso de piel, que tengan unas proporciones adecuadas. Son elementos que nos ayudan a evaluar que esta región del cuerpo tiene la importancia y cumple con la importancia que tiene, porque esta es la que va a unir el resto del cuerpo con la parte más voluminosa que es la cabeza. Entonces, tenemos que saber observar. Luego tenemos el examen del cuerpo o el tronco, que es una región que requiere un análisis tan minucioso, es la mayor región del análisis y tenemos que ver su línea superior desde la cruz hasta la región lumbar. La grupa, la inserción de cola, en la cola, bueno, eso otra parte, pero hasta la inserción de cola. También mirar las proporciones, el dorso anterior, la región lumbar, sus costillas, su antepecho, el pecho, su profundidad, su amplitud, el largo del tórax, su extensión. Por eso es que se observa que se tocan las diferentes partes del cuerpo para saber, porque muchas veces hay ejemplares en los cuales se pueden observar casi que a ojo, sin necesidad de tocar, pero hay ejemplares, en especial los de pelo, que es muy difícil determinar que estén bien estructuralmente. Un buen grooming puede tapar muchos defectos, pero al tocarlos estructuralmente nos va a permitir ver algunas fallas. Después tenemos el examen de la cola, su inserción sea adecuada, su longitud, la posición en reposo, cómo la lleva en movimiento. Esto nos conduce digamos, una interpretación de lo que es el perro en movimiento. Esta nos determina pues un carácter importante porque nos determina cuando el perro está en atención, cuando el perro está aburrido, si el perro... Es decir, la adecuada posición nos permite controlar su función durante el trabajo y su estado de ánimo. Entonces, aquí podemos, digamos que, ver un poco ese análisis, ¿no? Del estado anímico. Después pasamos ya un poco más a fondo lo que son los miembros anteriores o delanteros. Aquí ya miramos un análisis profundo de lo que es esta región. Como jueces debemos concentrar la atención no solo en la morfología externa, sino también convertirnos en aparatos de rayos X, por decirlo de alguna manera, porque hay que determinar algunas determinaciones esqueléticas que son muy complejas de ver a simple vista. Estamos hablando exactamente de las angulaciones, es ver estos aplomos, las líneas de equilibrio, su construcción y sus debidas proporciones. Podemos ver perros que literalmente son unas pinturas cuando están posados, pero a veces pueden tener el húmero corto o excesivamente largo y esto influye en su movimiento. Igualmente, el siguiente paso son los miembros posteriores. Aquí hacemos una observación muy similar que los anteriores, las proporciones, vemos la región de locomoción, de impulsión del ejemplar, porque esta es la que le da la impulsión al ejemplar. Entonces, unas malas angulaciones o unas sobreangulaciones hacen que los movimientos sean o deficientes, sean perfectos, o por el otro lado, sean demasiado excesivos, lo que nosotros llamamos el perro que navega, o son aquellos que van moviendo la parte posterior de lado a lado haciendo un zigzag. Luego pasamos al estudio de la piel, es una parte bastante importante, que no tenga, que sea flexible, que esté bien adherida al contorno, que sean, no tengan alopecia, porque hay muchos perros que si su raza no lo determina, entonces es muy complicado. Luego pasamos al color, que tengan colores típicos, que no estén obviamente alterados por ningún tipo de maquillaje. Esta es otra parte pues bastante importante.
y una determinación de talla y peso, pues que es un poco más subjetivo. Luego está el movimiento, que para ver el movimiento y ya ver el perro en conjunto, se hacen básicamente tres figuras, que es el ida y vuelta, para ver el posterior, para ver el anterior. Luego se puede hacer o un triángulo o un semicírculo para ver el movimiento en general, su balance, su desplazamiento, su impulsión y la forma en que lleva los aplomos. Y lo vemos en una manera lateral. Básicamente esto es, digamos, lo que se hace normalmente en la exposición por la premura, por la cantidad de ejemplares, son las tres figuras básicas. Y esto es poco lo que se debería pues exigir. Y por último tenemos pues el temperamento y el carácter. Esto algunos estudiosos lo han dividido en dos y realmente es muy fácil que mucha gente confunde temperamento y carácter. Cuando nos referimos al temperamento es algo muy grande, es aquello que es lo justo, es decir, llamémoslo así, es ese espíritu de combate. Es el espíritu que lo lleva a ir más allá de su propia resistencia física, a hacer lo imposible. Esto es lo que llamamos su aspecto combativo. Y el carácter es lo que nos determina si es un perro con demasiado carácter, es lo que llamamos un perro un poco agresivo, o si es demasiado tímido. Entonces, son consideraciones que hay que tener en cuenta. Todo esto puede ser reflejos de herencia o adquiridos a través de malos hábitos o maltratos. Eh, digamos que es una forma global explicado muy a pincelazo, pero es lo que deberíamos saber cuando empezamos a caminar en el mundo de las exposiciones caninas. Habiendo dicho eso, espero pues que, 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 estos conceptos hayan quedado un poco más claros, que los puedan dilucidar igualmente. Nosotros estamos abiertos a que sus inquietudes nos las hagan llegar, a colaborar con las personas que lo necesiten y, repito, hacer una sinología libre que todos podamos compartir, que ya no sean estas exposiciones donde vamos a estresarnos y vamos a pasarla mal, sino que vayamos a divertirnos, a compartir con los demás expositores, a disfrutar de nuestros perros, que en últimas ese es el fin de la sinofilia. Las asociaciones caninas no existen por la importancia de la asociación, existen porque existen los perros. Existen porque existen los propietarios que llevan los perros a las asociaciones a presentarlos en sus exposiciones. Existimos porque la razón de ser es esa, enseñar y dar la mano a las personas que llegan, novicios o noveles, llamémoslos de esta manera, para no decir que son neófitos o que son ignorantes. No, nadie es ignorante, lo que pasa es que todos sabemos cosas que otros no saben y hay personas que saben cosas que nosotros no. Por eso no hay nadie ignorante, solo que desconocemos cosas diferentes. Ese es digamos, mi llamado a que nos conozcan, a que se sigan escuchando nuestras charlas, a que se vinculen de una o de otra manera, que son libres de ir y venir, de escoger, de participar y que tenemos las puertas abiertas para todos. No sé si quieren hacer alguna acotación o hay algo pendiente, pues creo yo que hasta aquí iría básicamente esta parte de lo que es lo que deberíamos saber de las asociaciones y que desconocemos de un comienzo. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos muy honrados. Tremendo, tremendo. Me sentí en una exposición en algún momento de las explicaciones espectacular. Si hay alguien que quiera tenga que hacer una pregunta para nuestro juez, pues es el momento de hacerla.
Sí, es importante. Lástima, pues un poco la premura del tiempo, porque son muchos conceptos para tratar de explicarlos en este tiempo, ¿no? Pero pues la idea era poner un poco más en consecuencia a las personas. Lo mismo, si quieren profundizar en algún tema especial, eh, es bueno que nos lo hagan llegar a través de los correos electrónicos o a través de los contactos y vamos desarrollando, pues, digamos, poco a poco, ¿no? Que sería lo más interesante. Creo que por ahí había una pregunta, no sé si, bueno, creo que ya estoy viendo varias, entonces, bueno, voy a contestar algunas. Dime. Perfecto, si las estás viendo, pues las las puedes contestar. Bueno, hay una que hace Camilo Cuitiva, y dice básicamente que creo que se podría incentivar aún más las exposiciones de trabajo en Colombia. Bueno, yo hablo de manera general, yo hablo de América Latina, hablo del mundo. Eh, las exposiciones de trabajo es realmente lo que tenemos ejemplares de trabajo, enterarnos un poco en cuál es la función técnica de nuestros perros y empezar a hacer las pruebas básicas, ¿no? A llevarlos al campo, a ver si tenemos un perro pastorero, si tenemos un perro X, o si vemos que nuestros perros tienen eso se llama el gen de la predisposición a X o Y trabajo, bien sea un perro de terapia, bien sea un perro de apoyo emocional, bien sea un perro de rescate, es decir, poder potenciarle estas cualidades y que cumpla la doble función, estar en un recinto de belleza y estar cumpliendo con una labor. Esto sería lo más importante, ver las cualidades de nuestros perros y potenciarlas. Hay otra pregunta que es, ¿qué requisitos debe cumplir una persona que quiera realizar el registro inicial de un ejemplar? Bueno, en este caso, Arley, es básicamente quien quiera registrar un ejemplar, es someterlo a una valoración inicial, que él cumpla con la norma racial de cada raza y lo más importante, que tenga todas las condiciones necesarias para este registro, que cumpla con la calidad necesaria de acuerdo a su raza, su tipo de raza, hacerle las pruebas de salud, las placas de cadera, codos, importante que tenga su transpondedor o microchip y específicamente empezar a hacer las pruebas de ADN porque son las que nos van a decir realmente quién es quién en el momento. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Hacer la valoración inicial y que cumpla con los requisitos raciales para su raza. Y en ese caso, si no tiene ancestros conocidos, pues tendríamos, se denomina un registro inicial de crianza. Y de allí en adelante, todos sus ascendientes serán desconocidos hasta el momento en que se vayan haciendo cruces y llegue el momento en que tengan un pedigrí de 3 generaciones o de 4. Estos son trabajos muy a conciencia que se pueden hacer y sé que muchas organizaciones lo están haciendo hoy en día, lo habían prohibido, pero lo han vuelto a retomar y realmente es importante y vale la pena llevarlo a cabo. Bueno, Aide Duarte hace la pregunta que, sobre la diversidad de cruces que se han venido presentando. Bueno, sí, la verdad es que últimamente se ha venido saliendo de la norma racial y esto ha sido más con fines económicos. Han exagerado las tipicidades, los colores y los están, vamos a llamarlo como lo están usando, ejemplares exóticos para conseguir más, obtener más dinero por su venta.
Lamentablemente lo que no se imagina la gente es que en este tipo de cruces que se han hecho, que los han vuelto atípicos, están desarrollando una cantidad de enfermedades, perros con muchísimos problemas de salud, de piel, y que a la larga van a tener una duración, su vida promedio va a ser mucho más corta. Por ejemplo, un perro que pueda tener una vida de 10 años va a vivir 4 o 5 años, porque va a tener muchos problemas de salud. Entonces, la verdad que salirse de estas proporciones es muy complejo y no debería ser. Y para eso es que existen estas asociaciones. Para eso es que nosotros desarrollamos unos reglamentos de crianza. Por eso esto es importante, los ADN, por eso es importante que hagamos este trabajo serio y que cuando se hagan los cruces bajo la dirección de los comités técnicos. Esto en cuanto a esta pregunta. Bueno, Wilson Ferney hace una pregunta de cuál es el paso a paso para registrar. Me gustaría que en este caso, por ejemplo, Wilson se dirigiera a través de correo de alguna de las fuentes de contacto de nuestra asociación y allí ya le explican poco a poco el paso, ¿no? Básicamente es lo que comentaba anteriormente, es un chequeo presencial y que el ejemplar cumpla con los requisitos faciales, tenga un identificador, un microchip y, bueno, que pase los exámenes necesarios para la raza. Ya digo, cualquier adición o pregunta más de fondo con nuestra asociación será con muchísimo gusto, será atendida por cualquiera de los miembros del comité. Bueno, hay otra pregunta, es de Faber Viloria. Dice, bueno, es un poco extensa sobre los niveles de agresividad. Dice que cómo se pueden medir los niveles de agresividad. Veo básicamente porque la verdad es un poquito recortado, no alcanzo a ver la pregunta. Bueno, a ver, cuando hablamos de estos niveles, es muy complejo porque vamos a hablar de razas en especiales. Digamos, vamos a hablar de las razas del grupo 2 o del grupo 3 que son más satanizadas, por decirlo de alguna manera. Y todo el mundo confunde la agresividad, el exceso de temperamento, de carácter con agresividad. Hay un perro que puede tener mucho carácter, pero son perros que si no tienen un trabajo adecuado, si tienen unas condiciones adecuadas, son perros que van a desarrollar sus actividades y van a ser excelentes perros en casa. Realmente un perro agresivo es aquel que agrede por todo, ¿sí? Pero yo siempre lo he dicho, antes de catalogarlo, antes de calificarlo como perro agresivo, es un perro que debe ser valorado, porque muchos de estos perros provienen de haber sido maltratados, de haber estado en malas condiciones, de haber sufrido. Entonces, ellos, cualquier persona que se les acerque, los van a ver como enemigos y lo primero que van a hacer es defenderse. Por lo tanto, es un poco complejo, pero en estos aspectos hay personas expertas, tanto en nuestra asociación como fuera de ella, en determinar las conductas, los comportamientos de los ejemplares. Por eso no estigmatizar un perro como agresivo sin antes haberle hecho una valoración adecuada y encontrar el por qué es así. Yo me he encontrado con perros que todo el mundo ha catalogado como perros agresivos y realmente son perros que han sufrido maltratos. Y la verdad es que después de unas sesiones de trabajo han cambiado totalmente. Entonces, esto es muy importante. Eh, no tachar a un ejemplar de esta manera. Mario Díaz nos hace otra pregunta. Habla sobre los Siberian Husky. En algún Bueno, momento, dicen que
En algún momento, Sí, teniendo sí, una conversación con un criador de husky, él me decía que todo lo que estaba por fuera de la FCI no existía, ya que a nivel mundial los gobiernos solo reconocían a la FCI, que las demás instituciones solo querían buscar asociados. ¿Cómo hacer para que me tengan en cuenta mis perros que están inscritos en otras asociaciones diferentes a la FCI, ya que ellos tienen una egaminia, no sé. bueno, a ver, básicamente en cuanto a esto, quiero hacer una aclaración porque aquí no son los gobiernos. A ver, la FCI es una entidad de carácter privado, es una asociación sin ánimo de lucro como lo es cualquier otra, es una entidad sin ánimo de lucro, es una entidad que tiene afiliados a clubes en todos los países del mundo, igual que nosotros, pero que no ejerce ningún tipo de actividad pública ni control sobre gobierno alguno. A ver, las asociaciones de carácter privado, en este caso la FCI y todas las demás existentes, no pueden ejercer ningún tipo de presión o ningún tipo de legislación sobre las leyes de cada país. ¿Qué quiere decir? Que la FCI no está por encima del gobierno colombiano en este caso. El gobierno colombiano no tiene ningún tipo de, por decirlo así, subyugación a la FCI. Simplemente existe un club que está afiliado a la FCI desde hace muchos años y por lo tanto ellos son FCI y las normas antimonopolio no las han querido reconocer, se han hecho los de la vista gorda, pero por ley antimonopolio, que son las que priman, las leyes del país priman sobre cualquier otra cosa. Entonces, ellos han querido obviar las leyes antimonopolio y no quieren reconocer los registros de otras entidades caninas. Eso es realmente lo que está pasando en general en América Latina. En América Latina todo está llegando con años de retraso y todavía la gente desconoce que hay otras alternativas, que existen más federaciones aparte de FCI, de AKC, y que son tan grandes como estas y que también ejercen actividad y que no pueden ser desconocidas. Por lo tanto, no es atribución de los gobiernos con la FCI ni la FCI con los gobiernos. Esto es mentira. Simplemente los clubes se afilian a la FCI como nosotros, la CUT, habernos afiliado, ser miembros de pleno derecho del World Kellen Union. Es así de sencillo. Por lo tanto, aquí el tema es que el gobierno nacional, mediante las leyes, haga cumplir la ley antimonopolio. Básicamente es esto, Mario. Bueno, hay otra pregunta de Juan Pablo Ardila. Dice que hasta qué punto es estricto el otorgamiento de registro inicial. El caso del Siberian, no conozco ejemplares que tengan una calidad contundente sin pedigrí, eh, más allá del nivel estructural con tema genético, pues quizás el perro puede no tener faltas, pero una ascendencia que sí las tenga y que al final podría transmitir. ¿Qué pasa allí? Bueno, realmente los registros iniciales, y por eso se llama registro inicial, comienza desde la parte fenotípica, porque desconocemos el genotipo. Es más, eh, contundentemente puedo decir algo, y es que conozco muchísimos ejemplares con pedigree o con el registro genealógico completo de muchas entidades de prestigio que los perros no cumplen con el requisito más mínimo para tener un pedigree y sin embargo los tienen. Conozco perros con pedigree rosados, uno los ve fenotípicamente, dice uno, esto es Ali el camello, y resulta que cuando los ve, lo que transmiten, se queda uno con la boca abierta. Entonces no podemos catalogar de que hay perros con menor o mayor calidad. Realmente ese es el trabajo que se tiene que hacer.
cuando se hace un registro inicial de crianza, es empezar a controlar la crianza, mirar qué producen estos ejemplares, anotarlos, ver sus cualidades de lo que produce y ver qué defectos también produce. Esta es la forma de filtrarlo. Por eso es que los registros iniciales son tan válidos como llegar con un pedigrí de 4 generaciones y que a la larga el también esté transmitiendo defectos, porque esto también se ve y lo he visto en muchas partes del mundo. No sé si con esto aclaro esta pregunta, Juan Pablo. Bueno, aquí hay varias que estoy leyendo algunas. Estoy algunas que veo que son bastante repetitivas sobre los requisitos, formatos y reglamentos. Bueno, Andrés acaba de publicar el correo de la CUT a través del cual nos pueden hacer llegar estas preguntas. Algunas están publicadas en nuestra página web, que está ahorita en proceso. Están los requisitos, están los reglamentos de crianza y para que vamos teniendo un poco más esparciendo el conocimiento. Bueno, aquí hay otra donde Javier Bertolucci hace una pregunta, dice, ¿dónde podemos sacar las radiografías con ustedes en Colombia de cadera y codo para mirar los ejemplos, si un ejemplar tiene displasia? Vale. Bueno, en este momento, lamentablemente con el tema del COVID, pues hemos tenido inconvenientes. Nosotros tenemos un acuerdo con la Universidad Agraria de Colombia para lo que es el sistema de placas, pero por los motivos que ya conocemos de salubridad en general en el mundo, pues todo esto se ha quedado un poco en stand-by porque hasta que no se reactive nuevamente, entonces tenemos que hacerlo de manera privada. Pero tan pronto se pueda, normalmente lo hacemos a través de la Universidad Agraria de Colombia, que sería nuestro colaborador y quienes pues han aceptado el reto y nuestra propuesta de hacer cosas conjuntas. Aide, con respecto a tu pregunta, se pueden registrar todas las razas que son reconocidas. Nosotros reconocemos 455 razas, eh, por lo tanto, creo que es bastante amplio el catálogo. Entonces, dependiendo qué raza, tendríamos que hacer, repito, la valoración y, y el análisis del ejemplar para tenerlo pues como base, ¿no? Y poderlo registrar. Juan Pablo, vuelve y me hace la pregunta sobre que el pedigrí no es sinónimo de calidad estructural. El problema de cómo se hace el trabajo de crianza serio en caso considerando genética. Vale. Bueno, volvemos al caso. Repito, el pedigree no es sinónimo de calidad. Esto es claro. Eh, volvemos al tema. Si los pedigrees que se manejan a diario tuvieran las súmulas como tal de cada uno de los ejemplares que constan en este documento, tendríamos una valoración un poco más clara. ¿Qué es una súmula? Es la que nos describe un juez especialista en la raza y que haya valorado X ancestro de nuestros perros y diga, el perro morfológicamente era así, 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 así. Y en sus pruebas de crianza tuvo hijos, un ejemplo, tuvo tantos hijos, tuvo 100 hijos durante su época reproductiva, de los cuales nacieron 30 monórquidos, o nacieron tantos con malas mordidas, o nacieron tantos perfectos, nacieron muertos tantos, donde se haga una verdadera estadística, que es lo que normalmente nosotros pedimos. En esto se miente mucho. ¿Por qué? Porque a veces se registran camadas de 6 ejemplares, murieron 5
porque era una camada extensivamente grande, eran 11 perros, murieron 5, pero no nos dijeron ni cómo murieron ni que murieron. Entonces, podemos decir, no, la perra, por ejemplo, en este caso, la hembra y el macho que fueron productos de este cruce generaron tantos cachorros que hayan muerto por X o Y circunstancias, es diferente. Por eso es importante que nosotros, al hacer los registros iniciales de crianza, hagamos las pruebas de ADN. Estas pruebas de ADN nos certifican que los perros que estamos cruzando sí son los que son, y aparte de todo, ir catalogando, repito, es un trabajo conjunto entre el criador y las asociaciones. Ir controlando esas descendencias desde el concepto de la verdad y de los juicios de valor respectivo, diciendo, nacieron tantos en estas condiciones, tantos, y empezar a mirar el por qué. Hablábamos el otro día en un foro sobre los perros monórquidos. Realmente sí, un perro es monórquido, pero tenemos que saber la razón. Son perros que vienen por un desarrollo demasiado acelerado o porque tenían el músculo del cremaster demasiado tenso, es decir, no era lo suficientemente elástico como para pasar el anillo inguinal, o es porque realmente no existe el segundo testículo. En fin, son muchas razones las que nos ponen a pensar. Pero si nosotros vamos, hacemos los registros y tenemos estas estadísticas, podemos llevar un proceso de crianza y perfeccionamiento de raza. Voy a dar un nombre concreto. Es una persona que hoy en día es juez, un juez reconocido en el Perú. Se llama, ay Dios mío, se me fue ahorita el nombre de él. Su hijo es de McBride. Él comenzó los registros de sus perros con registros iniciales de crianza sin saber de dónde venían sus perros, la mayoría, y hoy en día es un juez especialista en los Rottweiler y sus perros tienen una calidad pues bastante alta, pero ha sido un trabajo concienzudo que realizó durante una cantidad de años. Entonces, es importante ver que sí se puede hacer una buena crianza con los registros iniciales. Bueno, Diego, no sé cómo estamos de tiempo, no sé cómo está, tú que eres el coordinador, nos cuentas. Ya Bueno, deberíamos estar terminando. bueno, no sé si las preguntas que quedaron por allí en el tintero se puedan hacer a través de interno, por por los medios locales, ¿no? El correo o los o el foro de la CUT, no sé qué opinas, pues tú eres el que coordina y el que lleva la voz cantante. Vale, perfecto, pues. Bueno, pues entonces creo que con esto concluimos por hoy. Nos hemos extendido un poco del horario. Repito, son temas bastante extensos, bastante complejos como para abarcarlos en una sola sección. Y por eso sería bueno que, pues que nos hagan llegar estos temas, qué inquietudes tienen para poder desarrollar más charlas y, e ir ahondando un poco más en estos temas. De mi parte, agradecerles a todos los asistentes, tanto por la vía directa del Meet como por Facebook y las diferentes retransmisiones que se han tenido. Decirles nuevamente que la CUT está haciendo una sinología libre, que todos son bienvenidos. Queremos cambiar un poco la manera de hacer las cosas y tener más espacios de esparcimiento y sobre todo que podamos divertirnos con nuestros ejemplares, que no vamos a sufrir, sino vamos a disfrutar. Porque, repito, el conocimiento y el poder ser libres, el poder desplazarnos por donde queramos, el poder tener acceso al sitio que queramos y sentirnos a gusto,
es lo que nos hace realmente grandes. Entonces, un llamado a que todos los conocimientos que estamos adquiriendo, no dejamos de aprender, yo no dejo de aprender a diario, queremos compartirlo con todos ustedes a través de estas vías, a través de cursos formales que vamos a ir desarrollando con la CUT y a poder suministrarles el material para que todas las personas lleguen con confianza y nos vean como las personas que podemos facilitarles su labor y que realmente queremos ayudarles. Básicamente es un llamado y decirles, tenemos las puertas abiertas para todos, aquí estamos y con toda la disposición para serviros. Listo, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias por cada uno de los participantes que se tomó el tiempo en compartirlo con nosotros. Vamos a dejar la charla grabada para que después la puedan revisar y muchas gracias. Feliz tarde. Y feliz noche, Juan Una Carlos. feliz noche. Chao, chao. Igualmente, feliz tarde, feliz noche para las personas que han estado conectadas aquí en Europa y agradecer a todos ustedes allí la gestión que están haciendo, a todos nuestros partners y bueno, a todos en general. Eh, Gracias por su tiempo y su participación. Que tengan un feliz resto de día.